de ciencia ficción, y en particular nos va a contar de un proyecto que se llama Univac. Bueno, buen día. Como decía Flavia, yo soy ingeniero en sistemas, Martín Casati, de la Regional del Córdoba de la UTN. Seguramente se van a dar cuenta que soy cordobés a medida que siga hablando. Y bueno, lo que quería compartir con ustedes es el proyecto Univac, que vamos a ver un poquito de qué se trata. Como cualquier proyecto que se precie, tiene una premisa básica, que en este caso es que para construir el futuro primero tenemos que imaginar, ¿sí? Como mucha gente se ha tomado el trabajo de analizar esto que yo acabo de decir, vamos a ver dónde estamos parados hoy, ¿sí? Todo lo que una persona puede imaginar, otra puede hacerlo realidad. Decía Julio Verne, y vamos a ver si realmente es cierto esta afirmación de Verne o no. Primer ejemplo, abajo a la derecha tenemos Google Glass, un producto de la empresa Google que todos ustedes conocen y que puede que nos parezca novedoso. Sin embargo, la imagen de la izquierda pertenece a Star Trek Deep Space Nine, que es una serie del año 1993. Si ustedes se fijan, los personajes utilizan lo que ellos llaman pantallas tácticas, que tienen exactamente la misma utilización que Google Glass. Por otro lado, vemos una bahía de enfermería de Star Trek Voyager y vemos que es prácticamente igual a los tomógrafos que todos conocemos, ¿sí? Para seguir con la misma franquicia tenemos el caso más emblemático, que es el comunicador de Star Trek, la serie original, con respecto al StarTAC. Y con este no hay que hacer mucha investigación, porque los propios ingenieros de Motorola reconocieron que se inspiraron en el comunicador tanto para el funcionamiento como para el aspecto del dispositivo que diseñaron, ¿sí? Vamos un poquito más atrás en el tiempo. En el año 1870, Julio Verne, en 20.000 leguas de viaje submarino, nos presenta una nave llamada Nautilus que puede desplazarse bajo el agua sin necesidad de reabastecerse. Unos añitos más acá, en 1954, la Marina de Estados Unidos bota el primer submarino nuclear, capaz de circunnavegar todo el globo sin necesidad de reabastecerse. Muy imaginativos, le llamaron Nautilus. En el año 1959 tenemos el escritor Robert Heinlein, que escribe Starship Troopers. En Starship Troopers cuenta la historia de Johnny Rico, un soldado de la infantería móvil, y describe con muchísimo detalle unas armaduras de combate que hoy por hoy están siendo analizadas para potenciar el cuerpo humano, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista de manejo de carga pesada para los usos civiles, ¿sí? Ahí tenemos los dos ejemplos. Un poquito más acá, 1984, ¿sí? William Gibson nos habla, en su novela Neuromante, de una interconexión de computadoras a la que él le llama la matriz. En la matriz uno se posiciona por medio de coordenadas de reticulado y accede por medio de frases de acceso. Parece extraño, pero hoy por hoy nosotros les llamamos Internet, direcciones IP y passwords. Exactamente el mismo concepto. El último, el más reciente de todos, que es un caso particular en el cual arriba vemos el modelo que creó la NASA, uno de los modelos que creó la NASA sobre cómo se vería y cómo funcionaría un agujero negro. Y la NASA en el año 2014 tuvo que reconocer que la mejor simulación de un agujero negro, tanto en cuanto a su funcionamiento como en cuanto al aspecto que podría tener, provino de una película, Interestelar, de 2014. ¿Sí? Creo que los ejemplos de que lo que decía Julio Verne, de que lo que uno puede imaginar otro puede realizarlo, está absolutamente probado. Vamos al proyecto en sí. ¿Qué es Univac? Univac es una red, una serie de nodos interconectados. ¿Qué son esos nodos? Por un lado, estudiantes de carreras técnicas, de carreras científicas, tecnológicas. Por otro lado, los docentes de esas materias, de esas carreras. Los graduados, a los que muchas veces los deja de lado, tienen mucho que aportar cuando vuelven a la universidad e intercambian con los estudiantes. Y obviamente no se podría hacer sin el respaldo de las universidades
y de las agrupaciones que tratan de estudiar y fomentar la ciencia ficción y la divulgación. ¿Sí? Ahora bien, ¿a qué es lo que vamos a abarcar nosotros? ¿Qué va a abarcar UNIVAC en sí? Por un lado, literatura, como el medio masivo de difusión de la ciencia ficción. Por otro lado, cine. El cine tiene sus altibajos. Ahora, gracias a Dios, estamos en un alti. ¿Sí? Se están moviendo mucho y está teniendo difusión el cine de ciencia ficción. Por otro lado, la música, aunque parezca que no tiene demasiada relación, el amigo Figueras va a hablar después más tarde sobre cuál es la relación entre la música y la ciencia ficción. Por otro lado tenemos la gráfica siempre fue muy amiga del género de ciencia ficción, por el lado de los cómics, por el lado de las novelas gráficas. Y por último, lo que es más nuevo, pero que le está dando más difusión hoy por hoy, son los juegos, tanto videojuegos como juegos de tablet o juegos de mesa. ¿Sí? Ahora bien, ya sabemos qué es y ya sabemos a dónde vamos a hacer foco. La cuestión es, ¿qué buscamos con todo eso? ¿Sí? Buscamos lo siguiente. Primero, incentivar la producción artística en las carreras técnicas o científicas. No se suele dar, ¿sí? Pero vamos a tratar de que se aumente la producción artística por parte de los estudiantes y de los profesionales de esas ramas. Primero, como divulgación, ¿sí? Para dar a conocer tanto el género como el trabajo que se haga en las carreras. Segundo, como crítica. La ciencia ficción durante toda su historia fue crítica, siempre fue crítica de la situación actual y qué pasa si seguimos como hasta ahora. Por último, como generador de ideas, poner cosas en el papel hace que el cerebro genere cada vez más ideas y eso desde el punto de vista de las carreras científicas y tecnológicas es importantísimo. Por otra parte, vamos a tratar de mezclar el arte con las ciencias duras, sin que sea arte por un lado y ciencia por el otro, sino arte científico o ciencia artística, tratar de lograr un vínculo entre esas dos ramas. Y por último, analizar el futuro. Como decía recién, la ciencia ficción siempre se preocupa por qué es lo que va a pasar mañana, no lo que está pasando hoy. Y de paso, si nos podemos divertir mientras estamos haciendo eso, mucho mejor. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Por un lado, vamos a crear un ámbito donde se puedan generar ideas originales desde el punto de vista científico-tecnológico. La ciencia ficción tiene la característica de que te hace pensar, como decían recién, esto lo podemos hacer, no ya, mañana, pasado mañana, pero esto lo podemos hacer. ¿Sí? Por otro lado, la visualización de alternativas. La pregunta clásica de la ciencia ficción es ¿qué pasaría si? El qué pasaría si no es otra cosa que analizar cuáles son las alternativas. ¿Qué pasa si vamos para acá? ¿Qué pasa si vamos para allá? ¿Qué pasa si no hacemos esto? ¿O qué pasa si seguimos haciendo esto? ¿Sí? Y por último, abrir un espacio de debate entre quienes están de un lado científico-tecnológico, quienes están del lado artístico y tratar de que conversen un poquito más entre ellos. Vamos a elaborar publicaciones. ¿Por qué? Porque si no damos a conocer todo eso que estamos tratando de que se haga, no sirve. El conocimiento o el arte guardado en un cajón no sirve. Hay que difundirlo, hay que darlo a conocer. ¿Sí? Y vamos a organizar eventos. Se nos adelantaron en Pórtico, pero la idea es esto. Este espacio donde podemos conversar de aficiones comunes y de intercambiar ideas. Seguir haciéndolo. ¿Qué vamos a hacer además con respecto a lo que es la universidad y las carreras científico-tecnológicas? Por un lado, divulgar la oferta, traer a los aficionados a la ciencia ficción a la universidad y decirles yo tengo para ofrecerte esto, y esto, y esto. Y por otro lado, decirle a los artistas que den a conocer su trabajo hacia el público en general. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos lo que es el proyecto UNIVAC, la red, como lo dicen los amigos, la red universitaria de artes y ciencias, ¿sí? Al cual, bueno, les invito a que se interioricen un poquito lo que quieran, me contacten para averiguar más datos y espero que lo veamos en el primer evento que hagamos de UNIVAC. Acá tienen una dirección web a la que pueden acceder si es que quieren dejamos sus datos para que les podamos hacer llegar información. Y bueno, ahora discutan con los Avengers a ver si se animan a hacerlo o no. Gracias.
Sí. Yo te puedo dar un ejemplo que puede servir porque es útil. Yo soy astrónomo y en astronomía tenemos los aficionados a la astronomía, que son muy raros en las otras ciencias. Es muy raro tener clubes de aficionados a la física. Aficionados sin ser o estudiantes o profesionales, simplemente les gusta. Que lo tienen como hobby y es muy útil. La mitad de los astrónomos de este país fueron aficionados en su vida. Entonces ustedes pueden agrupar y atraer gente joven de esta manera, va a ser muy exitoso el proyecto. La idea es que el aficionado a la ciencia ficción encuentre en la universidad y en las agrupaciones que conformen la red un respaldo para decir: a mí me gusta esto, ¿qué se puede hacer de manera seria con respecto a mi hobby, digamos, a mi interés? ¿Sí? Y lo mismo al revés, o sea, que la organización formal se alimente de una enorme cantidad de aficionados que en una de esas no se aproximarían por voluntad propia. En una de esas el vínculo puede llegar a ser un interés común. La gente de astronomía es muy amplia. Cuando yo he hecho consultas me han contestado y realmente los felicito porque no siempre se encuentra ese. ¿He sido muy claro? No, yo por ahí lo que quería contar es que yo soy estudiante de cine en la Universidad de La Plata en la Facultad de Bellas Artes. Y por ahí lo interesante y que se demuestra que yo esté acá sentada es que existe un vacío en el tratamiento de la ciencia ficción o del género fantástico también, ampliando un poco. Sobre todo desde la producción de estructuras. Nosotros cuando escribimos un guión no necesitamos que sea verdad lo que está pasando, pero sí que sea verosímil. Entonces, por eso también está lleno de directores y productores y escritores que son físicos, porque los tipos tienen un hambre artístico y tienen con qué solventar esa verosimilitud. Tenés el ejemplo de Interestelar. El guión estaba escrito desde hace varios años por parte de Kip Thorne, creo que se llamaba. Sí. Un físico teórico terrible, que prácticamente en su libro, explicando lo que se ve en la película, prácticamente escribió un guión de cine. Lo único que hizo falta fue un par de productores, directores que lo vieran y dijeran: epa, esto puede ser, esto puede funcionar. Y de hecho, Kip Thorne creo que fue coproductor y asesor durante toda la película. ¿Sí? Por eso es que ese ejemplo que di yo recién es una de las películas de ciencia ficción que un fundamento científico más sólido tiene. Prácticamente se puede decir que es casi todo cierto. Y tengo una pregunta, Martín. Vos estás en Córdoba. Sí. ¿Y qué universidades ya están armando? Nosotros tenemos ahora a la vuelta de acá, tenemos que charlar con la gente de la Universidad Tecnológica Nacional. Ahí tenés electrónica, mecánica, sistemas, química, bueno, tenés de todas las ingenierías. Y el paso que sigue es hablar con la Nacional de Córdoba, con la Universidad Nacional de Córdoba, donde sé de buenas fuentes, no oficiales, pero que hay aficionados dentro del cuerpo docente que pueden impulsar el proyecto. Seguro, aficionados de la ciencia ficción tiene que Dentro haber del muchos cuerpo docente. Dentro del cuerpo docente. Sentados ahí siempre hay un montón. La Regional La Plata tendría que contactarse. También. Hay gente que se interesa en temas. Ahora vamos con más espalda. Después de acá. Sí. ¿Otra pregunta? Sí. Un único comentario o consulta. Yo ahora estoy estudiando edición en la UBA. La parte de aficionada, de dedicarme ya a la edición específica de ciencia ficción, ahora empecé la carrera. Lo que veo en la carrera, que es Universidad de Letras o las carreras que son más humanísticas, es cierta aprehensión hacia la ciencia ficción. Da miedo que quizás, y una mirada efectiva también. Sí, también. Entonces, estaría bueno que las universidades que se vinculen al proyecto no sean solo técnicas. No, la idea es que no sean solo técnicos. Digamos, es el inicio simplemente por haber arrancado acá y por los contactos con universidades que son de índole técnica, pero no está acotado, no Puede ser mucho más amplio. no dice red universitaria técnica Por eso, claro. y menciona artes, así que la cuestión es generar el suficiente volumen como para que en ciertas áreas donde se suele mirar medio de costado, empiecen a mirarlo más de frente y a prestarle un poco más de atención. Y eso, ¿sabe cómo se va a dar?
como nosotros proponemos acá la creación de contenidos, ¿qué te hace falta? Por ejemplo, ella estaba recién estudiando cine. Bueno, ella necesita quien la asesore desde el punto de vista científico-tecnológico, y seguramente va a necesitar alguien desde el punto de vista de edición, y seguramente va a necesitar alguien de las artes más puras en cuanto a la escritura de los guiones. Con lo cual, si vos estableces esto como un vínculo, no pasa nada de tiempo hasta que ella se pone en contacto con vos y conmigo y con él, y listo, hacemos un corto de ciencia ficción, verosímil, bien trabajado, con buenos efectos, con base científica, bien hecho, un trabajo bien hecho. No necesariamente algo amateur quiere decir algo mal hecho, se pueden hacer cosas amateur excelentes. Y más que adaptar, usaría la palabra independiente. Se puede usar la palabra independiente y después, bueno, que se agarre no. Bueno. Nacionalizarse incluso como independiente. Lo damos un aplauso a Martín.